No sé si te acordarás de un vídeo que se hizo muy viral hace un tiempo de una pareja que hablaba sobre si era mejor pedir una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable. Consideramos, por lo tanto, insistimos en una única casi conclusión. Compremos vivienda así, pero ¿cómo? ¿A tipo fijo? ¡A tipo fijo! Por cierto, lo más inquietante es que al final acertaron en sus predicciones. El caso es que esta es una de las dudas que más paraliza a cualquiera antes de pedir una hipoteca. ¿A tipo fijo o variable? Pues en este vídeo te cuento cuál es mi opinión y los pros y los contras de cada una de ellas. ¿Cuál es mejor? Pues quédate que te lo cuento todo en este vídeo. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Albert de vivirdeInmuebles.com. Lo primero, si este vídeo te resulta de utilidad, por favor, danos un like o suscríbete al canal, que nos ayudas un montón. Un momento, antes de seguir quiero comentarte que, aunque algunas cosas de las que vaya a hablarte están pensadas para invertir en viviendas de alquiler, también son aplicables si quieres comprar tu vivienda habitual. Y ahora sí, vamos con el vídeo. La primera pregunta que hay que responder es ¿qué son las hipotecas a tipo fijo y a tipo variable? Simplificándolo mucho, con la hipoteca a tipo fijo pagas siempre todos los meses la misma cuota al banco, hasta el total de años que hayáis establecido la hipoteca. Mientras que con la hipoteca variable pagarás más o menos en función de un índice que se llama Euribor, que ahora en un momentito te contaré más sobre él. Es decir, con la hipoteca a tipo fijo siempre sabes lo que vas a pagar, te evitas sustos, pero es posible que estés pagando algo más que pagarías con la variable. ¿Cuándo tiene sentido contratar una fija y cuándo una variable? Para entender esto, antes tengo que pararme brevemente a explicarte cómo funcionan los préstamos entre los bancos. Y aquí es donde entra en juego el Euribor. Los bancos te prestan dinero a cambio de unos intereses que les pagan. Pero bueno, esto ya lo sabes, espero. Ellos hacen negocio contigo porque reciben unos intereses y tú puedes comprarte lo que quieras sin esperar. Una casa, una moto, un coche, lo que sea. Es decir, es un win-win en toda regla. El banco gana sus intereses y tú obtienes lo que querías sin necesidad de esperar. Pues del mismo modo, los bancos también se piden dinero prestado entre ellos. Y a esto se le conoce como préstamos interbancarios. Y la pregunta es, ¿y a cuánto interés se prestan dinero entre ellos? Pues esto es algo variable, pero para tener una idea aproximada se creó un índice que medía la tasa de interés promedio. ¿Adivinas el nombre? Exacto, el Euribor. Entonces, ¿qué es el Euribor? Ahora ya deberías saber responder a esta pregunta. La tasa de interés promedio a la que se prestan dinero los bancos. ¿Y en cuánto suele estar el interés del Euribor? Para que te hagas una idea, echa un ojo a esta gráfica que aparecerá por aquí en la que puedes ver la evolución del Euribor desde el año 99 hasta el 2003. Como ves, el Euribor máximo ha estado en torno a un 5% y el mínimo incluso por debajo de cero hace no muchos años, es decir, interés negativo. ¿Y qué tendencia seguirá en el futuro? Esto la verdad es que nadie lo sabe. Por mucho que algunos hagan uso de la bola de cristal, es muy complicado acertar y prácticamente nadie sabe cómo va a evolucionar. Obviamente se pueden hacer ciertas predicciones con cierta probabilidad, pero la certeza absoluta aquí no existe. Ahora a lo mejor estás pensando, Vale, Albert, déjate de rollos y dime esto cómo me afecta a mí en mi hipoteca tipo fijo y tipo variable. vale, de acuerdo, voy a ello. Ahora que ya sabes lo que es el Euribor, ¿para qué se aplica exactamente en las hipotecas? Pues se utiliza en las hipotecas a tipo variable para saber exactamente el interés que pagarás. Verás que los bancos describen la fórmula como algo así. Interés de la hipoteca variable igual a Euribor más el diferencial. El Euribor normalmente se actualiza cada año. Es decir, que aunque cambie de un mes a otro, tú no tienes que preocuparte porque seguirás con las condiciones iniciales del principio de año. Y hasta el inicio del siguiente año no se actualiza con el valor del mercado. Y el diferencial es la comisión que se lleva el banco, que suele oscilar en torno a 0,5-1%. Aquí cada banco pone su porcentaje y es en la variable que hay que hacer hincapié para negociar. Es decir, lo que te interesa para comparar diferentes préstamos de hipotecas tipo variable es justamente el diferencial, porque el Euribor será el mismo para todos. ¿Me sigues, no? Ojo, también es importante revisar las vinculaciones que te piden asociadas a cada hipoteca. Por ejemplo, puede que un banco te pida seguro de vida, seguro de hogar, alarma, etc. Bueno, vamos a poner un ejemplo de lo que te he dicho para que lo veas con más claridad. Imagina que un banco te dice que su hipoteca a tipo variable es Euribor más 0,7% de diferencial. Esto quiere decir que si el Euribor está al 3% y el diferencial es de 0,7, acabarás pagando una cuota anual del 3,7%. Esta será la cuota de tu primer año. Al próximo año se revisará el Euribor y se actualizará. Puede que pagues más si ha subido o puede que pagues menos si ha bajado. Esto es el funcionamiento de la hipoteca a tipo variable. Llegados a este punto, vamos a ver cuáles son los pros y los contras de cada una de las hipotecas. Empezamos por la hipoteca a tipo variable. Lo mejor de la hipoteca variable es que normalmente la tasa de interés suele ser más baja que la hipoteca a tipo fijo. Pero obviamente esto puede cambiar de un año para otro, tienes esa incertidumbre. En el caso, por ejemplo, de que el Euribor baje, no vas a tener que renegociar nada con tu banco porque directamente pasarás a pagar menos cuota el año siguiente.
Por su parte, lo peor de la hipoteca variable es que obviamente si los tipos suben vas a tener que pagar más cuota de hipoteca. Yo tengo muchos casos en mi entorno que debido a estas últimas subidas de estos últimos años han llegado a pagar muchísimo más por su hipoteca y eso les ha penalizado mucho en cuanto a su nivel de vida. Por lo tanto, otro de los contras es que vives con más incertidumbre, con menos tranquilidad. Y por último, que no tienes la ventaja de la inflación que sí que tienes con la hipoteca de tipo fijo, que ahora luego te contaré. ¿Y qué es lo mejor de la hipoteca a tipo fijo? Lo primero es que siempre pagas la misma cuota. Da igual que el Euribor suba o baje, tú siempre vas a pagar lo mismo que has pactado con el banco inicialmente. Pero incluso suponte que en el futuro los tipos bajan mucho, pues todavía podrías negociar con tu banco o con otros bancos para irte a otra hipoteca a tipo fijo más baja. Si compras un inmueble como inversión para alquilar, tener la certeza de que pagarás siempre lo mismo te ayuda mucho para calcular tu rentabilidad y que no se te vaya de madre. Y para mí, una de las claves con la hipoteca fija es que a medida que pasan los años, debido a la inflación, esa cuota que pagas cada vez es menor. Es decir, si tu hipoteca, por ejemplo, a día de hoy es de 500 euros, al cabo de 10 años esos 500 euros van a suponer mucho menos, porque debido a la inflación el dinero se devalúa y posiblemente esos 500 euros para ti en el futuro serán como 200 o 300 euros de hoy. Esto, por ejemplo, cuando compras inmuebles para alquilar es una ventaja muy importante. ¿Por qué? Porque tú le pagas siempre al banco la misma cuota, pero tú, año a año, sí que puedes ir actualizando el precio de tus alquileres, con lo cual, si siempre pago lo mismo al banco y voy subiendo el precio de los alquileres ajustándolo al IPC, al final la rentabilidad que obtengo es mayor. ¿Y cuáles son las desventajas de las hipotecas a tipo fijo? Lo primero es que los intereses que se pagan suelen ser algo mayores que en las hipotecas de tipo variable, aunque no tiene por qué, pero obviamente lo normal es que la seguridad que tenemos se pague por algún sitio. Y la segunda desventaja es que en el momento que quieras hacer una hipoteca puede haber muchos bancos que directamente no las ofrezcan porque ven que no es un producto interesante para ellos, con lo cual puede haber menos variedad de bancos a elegir que con las hipotecas a tipo variable. En resumen, entonces, ¿qué hipoteca es mejor? ¿La hipoteca a tipo fijo o a tipo variable? Pues depende del perfil de cada uno. Si hablamos de viviendas para invertir, si has hecho una buena compra, tienes baja aversión al riesgo, tienes un margen muy amplio en la cuota de hipoteca que te permita soportar esos vaivenes, pues posiblemente te beneficies más de una hipoteca a tipo variable. Pero si no te gustan los sobresaltos, prefieres tenerlo todo bien atado, aunque quizá bajes un poco la rentabilidad, pero prefieres dormir tranquilo, entonces en tu caso te recomendaría hipoteca a tipo fijo. En mi caso concreto prefiero siempre hipoteca a tipo fijo, porque me gusta tener esa certeza de que siempre voy a pagar lo mismo y que mis análisis de rentabilidad van a tener sentido. Y además, a una mala siempre voy a poder renegociar esa hipoteca que a día de hoy tengo contratada, o bien con mi mismo banco o bien yéndome a otro banco. Vamos con preguntas frecuentes. La primera, ¿puedo cambiar mi hipoteca de tipo variable a tipo fijo? Pues la respuesta es que sí, y viceversa. Lo primero que haría yo es tratar de negociar con tu banco, a ver si te adapta a las condiciones. Pero en caso de que no sea así, siempre puedes ir a otros bancos a negociar con ellos y entonces llegar a un acuerdo. Esto suele ocurrir normalmente, como ha sido en los últimos tiempos, porque el Euribor ha subido mucho, entonces la gente en hipoteca variable estaba pagando unas cuotas muy altas que no podían permitirse y todo el mundo fue corriendo a contratar una fija. Sí que es cierto que en ese momento que están subiendo los tipos, también las hipotecas de tipo fijo habrán subido. Pero claro, como no sabes hasta cuándo puede subir el Euribor, hay mucha gente que prefiere ya tener la certeza de que va a pagar siempre lo mismo, aunque sea una cuota algo elevada, a tener esa incertidumbre de que quizá el Euribor suba todavía más y la variable todavía les castigue más su economía. Si tu banco está cerrado a negociar, puedes hacer lo que se llama subrogar tu hipoteca con otro banco. Y si esa subrogación tiene unos costes asociados, siempre podrías negociar con la nueva entidad que, por ejemplo, te los pague él. Y si tengo una hipoteca a tipo fijo, ¿puedo luego cambiarme a otra hipoteca a tipo fijo de menores tipos porque los tipos han bajado? La respuesta es que sí. Igual que antes, puedes negociarlo con tu banco, pero por mi experiencia están muy cerrados a bajarte las condiciones porque entonces no eres tan interesante para ellos. Mi consejo es que empieces a negociar con tu propio banco, pero por mi experiencia suelen estar bastante más cerrados. En cambio, si te vas a un banco nuevo, a ese banco le interesa captarte como cliente y posiblemente te dé muchas más facilidades, incluso podrías negociar, como te decía antes, que pagara esa subrogación si tienes alguna penalización. Si al final tienes que pagar tú la penalización, aquí la clave está en hacer números. Si por ejemplo pasas de un 3% a un 1,5%, tienes que hacer los cálculos para ver si realmente ese ahorro que vas a tener te compensa a la penalización que vas a pagar. ¿Y las mixtas son una buena opción? Bueno, por si no lo sabes, las hipotecas mixtas se componen de una parte a tipo fijo y una parte a tipo variable. Por ejemplo, te podrían ofrecer los 5 primeros años una hipoteca fija al 3% y luego el resto de años de hipoteca que sea una hipoteca variable al Euribor más, por ejemplo, 1% de diferencial. ¿Y para qué sirve esto? Pues imagínate, por ejemplo, como ha pasado últimamente, que el Euribor está disparado y no hace más que subir. Entonces, coger una variable es algo que te da cierta incertidumbre. Ante ese escenario, puede tener sentido cogerte una hipoteca mixta en la cual los primeros años pueden ser 5
5, 10 o incluso más, pagues siempre un interés fijo y el resto sean variable. Y en este caso, como te digo, puede tener sentido porque así tienes esos años de tranquilidad y ya no te afectan las subidas del Euribor. Eso sí, si luego de repente baja, tampoco te beneficiarías de esa bajada. Claro, aquí lo que ocurre es que posiblemente en el tipo fijo vas a pagar más inicialmente que lo que pagarías por el variable, pero digamos que estás comprando esa seguridad que tienes al saber que vas a pagar siempre lo mismo y que te da igual que el Euribor cambie durante estos próximos años. Y esto ha sido todo por mi parte. Si te ha gustado el vídeo, por favor, danos un like, déjanos un comentario y suscríbete para no perderte próximos vídeos. ¡Hasta pronto!